El día de mi boda, mis suegros se burlaron de mi padre delante de 500 personas. Dijeron, ese no es un padre, es basura. Mi prometida se rió. Me puse de pie y cancelé la boda. Mi padre me miró y dijo, hijo. Soy multimillonario. Mi vida entera cambió para siempre. Estaba allí, en medio de un mundo al que nunca había pertenecido de verdad. Mi nombre es Clark Miller, tengo 28 años, soy un trabajador de almacén normal de California y se suponía que hoy era el día de mi boda. Este hotel de 5 estrellas era tan deslumbrante que me dejaba sin aliento. Candelabros de cristal brillando como miles de estrellas caídas colgaban del techo, proyectando luz sobre 500 invitados. Magnates de los negocios, políticos y la élite de la alta sociedad. Reían y charlaban en voz alta, chocando sus copas de champán, hablando de acciones, yates y vacaciones en Europa. Llevaba un smoking hecho a medida, forzando una sonrisa en mi rostro, pero por dentro era un manojo de nervios. Esta era mi boda con Lacey Ellington, hija de una de las familias más ricas de la zona, y sabía muy bien que yo era solo un tipo corriente que de alguna manera se había colado en su mundo. Mi corazón latía con fuerza mientras escaneaba la multitud, buscando una cara familiar en este mar de extraños. Y entonces lo vi. Mi padre, Benson Miller, de 61 años, entrando por una puerta lateral. Llevaba el mismo traje viejo que recordaba haberle visto comprar hacía más de 10 años. Sus zapatos de cuero gastados, agrietados y rozados, su delgada figura ligeramente encorvada como si tratara de hacerse más pequeño. Se quedó en silencio en un rincón lejano, cerca de la salida de emergencia, como si temiera molestar a alguien. Su rostro estaba curtido por años de trabajo duro, pero sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y ansiedad. Mi padre me había criado él solo después de que mamá falleciera. Se mató trabajando en nuestra pequeña granja para que yo pudiera tener una educación decente. Nunca se quejó ni una vez. Pero hoy, en medio de todo este lujo, parecía desgarradoramente fuera de lugar. Se me hizo un nudo en la garganta, seca y dolorida. Una ola de amor y dolor me invadió. Quería correr hacia él en ese mismo instante y llevarlo a un asiento adecuado en la sección familiar. Papá, ¿por qué estás ahí parado solo?, pensé, con el corazón encogido. Él había sacrificado tanto por mí. Merecía respeto. Pero antes de que pudiera moverme, la gente empezó a notarlo. Los susurros se extendieron por la multitud como una corriente subterránea. Un grupo de mujeres con relucientes vestidos de noche se giró para mirar, sonriendo con aire de suficiencia. ¿Quién es ese? Parece que acaba de salir de una granja, susurró una lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Los dedos señalaban, los ojos lo juzgaban como si fuera un objeto extraño que se había colado en su fiesta de élite. Sentí que la sangre me subía a la cara, ardiendo. Se estaban burlando de mi padre, el hombre que me enseñó a ser decente. Mi futuro suegro, Brantley Ellington, presidente del enorme imperio del grupo Ellington, estaba no muy lejos. Miró a mi padre con abierto desdén, como si mirara a un insecto. Luego se dio la vuelta, sacudiendo la cabeza con molestia, y volvió a charlar con el senador como si nada hubiera pasado. Apreté los puños, luchando contra la ira que crecía dentro de mí. Brantley nunca había aprobado este matrimonio. Siempre me vio como inferior a ellos, apto solo para hacer recados. Mi futura suegra, Elise Ellington, de 54 años, estaba entre su círculo de damas de la alta sociedad que llevaban collares de diamantes. Esbozó una sonrisa fina y condescendiente y dijo con su voz chillona, mis futuros consuegros son un poco demasiado modestos, ¿no creen? Me pregunto si se siente cómodo en un lugar como este. El grupo estalló en una risa aguda y cortante que se clavó directamente en mi corazón. Elise siempre fingía ser educada, pero yo sabía exactamente lo que pensaba de mi familia, gente de clase baja que no pertenecía al linaje de los Ellington. Mi pecho se oprimió de ira y humillación por mi padre. Empecé a caminar hacia él, decidido a llevarlo a la zona familiar. Pero Lacey, mi novia, me agarró del brazo con fuerza. Detente ahora mismo, siseó. Deja que tu padre se quede ahí. No montes una escena. Se supone que hoy es nuestro día. La miré, deslumbrante con su vestido de novia blanco, pero sus ojos estaban fríos, sin rastro de empatía. Había amado a Lacey por su fortaleza,
por los momentos en que compartimos alegrías y dificultades cuando éramos solo estudiantes universitarios. Pero ahora parecía completamente cambiada, totalmente absorbida por el mundo de su familia. Desde el otro lado de la sala, mi padre me miró y negó levemente con la cabeza, triste pero resignado. Era como si estuviera diciendo, está bien, hijo. No hagas un escándalo por mi culpa. Forzó una sonrisa débil, tratando de ocultar su dolor. Se me cerró la garganta. Las lágrimas amenazaron con derramarse. Mi padre había soportado tanto. Y ahora seguía tragándose su orgullo por mí. La ceremonia continuó en el gran salón. Cuando llegó el momento de las grandes fotos familiares, insistí en subir a mi padre al escenario. Papá, ven y ponte a mi lado, dije con voz temblorosa. Él dudó, luego subió, sus viejos zapatos chirriando ruidosamente sobre el pulido suelo de madera. La familia de la novia mostró inmediatamente su incomodidad. Dieron un paso atrás, apartándose como si mi padre portara alguna enfermedad. El hermano menor de Lacey, Marcos Ellington, un niño mimado y arrogante, no pudo contenerse. Se burló en voz alta. Se supone que eso es un padre. A mí me parece más bien un montón de basura del campo. Y sube aquí tan lento como un mendigo. Su voz destilaba desprecio. Todo el grupo estalló en una risa atronadora. Algunos incluso le dieron palmaditas en la espalda a Marcos como si hubiera contado el chiste de la noche. Lacey también se rió, sin mirar a mi padre ni una sola vez, sin intentar detenerlo. Simplemente se rió como si todo fuera una broma inofensiva. Vi a mi padre de pie, congelado en medio de la estruendosa risa, con los ojos enrojecidos pero aún forzando una sonrisa tensa, aferrándose al último ápice de su dignidad. Algo dentro de mí se rompió. La rabia explotó, quemándome el pecho. Arrojé el ramo de novia al suelo con un fuerte estruendo que resonó en todo el salón. Cancelo la boda, grité lo suficientemente alto como para que cada persona en la sala me oyera. El salón entero guardó un silencio sepulcral y luego estalló en el caos. Los susurros se convirtieron en un maremoto de voces, todos los ojos fijos en mí, el loco que acababa de pronunciar esas palabras. Me quedé allí, respirando con dificultad pero sin remordimientos. Este era mi límite. La familia Ellington explotó como una bomba. Las sillas chirriaron ruidosamente. Gritos y chillidos se fusionaron en una ola de furia que barrió todo el salón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cancela la boda?, gritó alguien en pánico desde la primera fila. Lacey, mi casi esposa o ahora mi exprometida, se puso blanca como el papel. Luego su rostro se sonrojó de rabia. Se giró para enfrentarme, con los ojos encendidos, y me dio una fuerte bofetada en la cara. El chasquido resonó en la sala, un escozor ardiente que dejó mi mejilla entumecida. «Estás loco, Clark», chilló delante de cientos de personas, con la voz estridente como si yo hubiera cometido el crimen definitivo. «¿Te atreves a cancelar nuestra boda delante de todos? ¿Quién te crees que eres?» Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de desamor. Eran lágrimas de humillación, de su plan perfecto desmoronándose. No respondí. Solo la miré directamente a los ojos. Lacey había sido mi amor, pero ahora parecía una extraña, completamente parte de un mundo al que nunca había pertenecido de verdad. Brantley se volvió hacia mí, con el rostro amoratado de vergüenza y furia. Rugió, con la voz resonando como un trueno. «Clark Miller, discúlpate ahora mismo, ¿te atreves a humillar a mi familia delante de 500 invitados? Discúlpate inmediatamente y salva las apariencias para todos nosotros». Todos los ojos se clavaron en nosotros, los susurros creciendo. Me señaló con un dedo, con el rostro crispado como si yo fuera el traidor. Y Liz se adelantó, sus rasgos habitualmente refinados contraídos por la rabia. Su voz era gélida y venenosa. «Un don nadie como tú tiene el descaro de abrir la boca y cancelar la boda». ¿Ridículo? Si alguien tiene derecho a decir eso, es mi hija, no un don nadie sin un centavo que lleva un smoking alquilado. Agitó la mano de forma dramática, los diamantes brillando bajo las luces como para subrayar el abismo entre nosotros. El salón entero guardó silencio, escuchando. Algunos invitados asintieron de acuerdo. Y Liz me había despreciado desde la primera cena familiar, siempre insinuando que me casaba con Lacey para ascender en la escala social. La sangre me hervía en las venas,
Pero permanecí en silencio, dejando que la ira alimentara mi determinación. Marcos, el hermano menor de Laci, y su pandilla de amigos ricos se abalanzaron como perros de caza. «Ponte de rodillas y discúlpate, bastardo», bramó Marcos, con el rostro crispado de furia, señalándome con el dedo. Sus amigos se unieron. «Sí, de rodillas. Repáralo para la familia Ellington, ¿quién te crees que eres, chico del almacén?». Sus voces resonaron. Algunos invitados incluso se pusieron de pie, la atmósfera eléctrica con la amenaza de violencia. Marcos se había burlado de mí en cada reunión familiar, llamándome el sirviente de su hermana. Ahora me quería de rodillas para calmar su ego herido. Me mantuve en el ojo del huracán, en silencio, impasible, recorriendo con la mirada fría cada rostro que lanzaba insultos sin piedad. Ni un solo estremecimiento. Mi corazón latía con fuerza, pero no tenía miedo. Este era el momento en que tenía que ser fuerte por mi padre, por mí mismo. Mi padre se acercó, con el rostro pálido de vergüenza y desolación. Me tomó la mano, delgada, cálida, temblando ligeramente. «Hijo, lo siento», susurró con la voz quebrada. «Mi presencia aquí solo empeoró todo. No debería haber venido. No arruines tu futuro por mi culpa». Intentó sonreír y negó con la cabeza como para tranquilizarme, aunque sus viejos ojos aún llevaban la silenciosa resistencia que había mostrado toda su vida. Lo miré y no vi más que sacrificio. Años de trabajo agotador, criándome solo después de la muerte de mamá. Nunca pidió nada, solo quería que yo fuera feliz. Mi pecho se oprimió. Años de emoción contenida saliendo a la superficie. Las lágrimas amenazaron, pero las contuve. «Papá, sé lo que tengo que hacer», susurré con voz temblorosa. Me giré hacia los Ellington, la rabia estallando como un volcán. Rugí lo suficientemente fuerte como para silenciar todos los gritos. «Podéis insultarme, tratarme como basura, lo aguantaré todo, pero mi padre es la única línea que no cruzaréis». Mi voz tronó por el salón, ahogando las burlas. Toda la multitud se quedó helada, atónita en silencio. Laci se cubrió la boca, con los ojos desorbitados de horror. Brantley se quedó rígido, con el rostro ceniciento. Y Liz dio un paso atrás, con la mano temblorosa. Marcos se quedó con la boca abierta, sin palabras. Me mantuve erguido, sin temblar, con el rostro ardiendo de dolor y furia. Mi pecho se agitaba, pero por primera vez en mi vida, me sentí libre. Ya no tenía miedo de su mundo. Declaré una vez más, firme e inquebrantable. Esta boda se acaba, aquí y ahora. Nunca cambiaré el respeto por mi padre por vuestro prestigio barato. Mi voz resonó clara como un juramento. El salón volvió a estallar, pero esta vez con murmullos de asombro e incluso algunas miradas de respeto a regañadientes. Me volví hacia mi padre, con la voz densa pero resuelta. «No hiciste nada malo. Eres el mejor hombre del mundo». Luego tomé su mano y lo saqué del escenario, pasando junto a cientos de rostros atónitos. Caminamos por el pasillo entre las filas de asientos, los susurros siguiéndonos como una brisa. Detrás de nosotros, la furia, la humillación y el caos de los Ellington explotaron como una tormenta. Laci sollozando, Brantley gritando por seguridad, y Liz gritando sobre demandas legales. Pero no miré atrás. Salimos del hotel a la fresca noche de California, dejando atrás ese mundo resplandeciente. En ese momento, sosteniendo la mano de mi padre mientras salíamos del salón, sentí que un enorme peso se levantaba de mis hombros. El aire exterior era fresco, con el leve aroma del océano. Nada que ver con la atmósfera sofocante de dentro. Papá caminaba a mi lado, con paso lento, pero su agarre en mi mano se hizo más fuerte. «Hijo, ¿estás seguro?», preguntó en voz baja, lleno de preocupación. Asentí y sonreí, la primera sonrisa real desde que todo comenzó. «Estoy seguro, papá. Y no me arrepiento». Nos subimos a mi viejo coche destartalado aparcado en el estacionamiento, no a una de las limusinas de los Ellington. El motor cobró vida con un estruendo y nos alejamos en la noche, dejando atrás los restos de la boda rota. Conduje durante la noche, la interminable autopista de California extendiéndose bajo las tenues luces amarillas de la calle. Dentro del coche, reinaba un pesado silencio,
solo el bajo rugido del motor y el viento silbando a través de la ventanilla agrietada. Mi padre estaba sentado en el asiento del copiloto, con la cabeza apoyada en el cristal. Sus hombros cansados caídos como si llevaran el peso de toda una vida de dificultades. Lo miré. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad exterior, llenos de gratitud y preocupación. Estuvimos en silencio todo el camino, cada uno perdido en pensamientos demasiado pesados para expresarlos. Mi corazón todavía latía con fuerza por la tensión del evento, pero debajo ardía una tristeza sorda e indescriptible. Había cancelado la boda, había renunciado a un futuro que una vez creí que era mi sueño. Sin embargo, ¿por qué me sentía tan aliviado? En el fondo, sabía que esta era la elección correcta. Las imágenes de la boda se repetían en mi mente como una vieja película a cámara lenta. Mi padre solo en un rincón, las risas burlonas, la bofetada de Lacey, los gritos de Brandley. Dolían, pero también me transportaron al principio de mi relación con Lacey. La verdad es que nuestro amor había comenzado de forma hermosa. Recuerdo aquella tarde en el campus con total claridad. Ella literalmente se topó conmigo por mi honestidad. En aquel entonces, yo era solo un estudiante universitario sin dinero que trabajaba de noche en un almacén para pagar la matrícula. Lacey, una chica rica, de cabello dorado y sonrisa radiante, corría a clase y chocó conmigo. Oh, Dios mío, lo siento mucho. Iba demasiado rápido, ¿estás bien? Se rió, luego se detuvo y me miró de verdad. Hablamos, y ese fue el comienzo. Dijo que le encantaba lo amable y sencillo que yo era. No te pareces en nada a los chicos arrogantes de aquí, susurró en nuestra primera cita, sentados en la playa. Nos tomamos de la mano en la arena, escuchando las olas. Le hablé de mi padre, de nuestra vida sencilla en el campo, y ella escuchó con ojos brillantes. Cuando estoy contigo, siento que puedo ser yo misma, dijo. Y yo le creí. Nuestro amor creció. Desde mensajes de texto a altas horas de la noche hasta escapadas de fin de semana. Pero en el momento en que entré en su mundo, todo cambió. Los Ellington nunca me aceptaron. Desde el principio, se opusieron a nuestra relación, afirmando que yo era inferior a ellos, que no era digno de su nombre. Lacey era la princesa del imperio del grupo Ellington. Yo era solo un trabajador de almacén de la California rural. Para ellos, yo era una diversión temporal, una aventura antes de que ella se estableciera con alguien adecuado. Todavía recuerdo mi primera visita a su mansión de Beverly Hills. Piscina, jardines cuidados, todo gritaba dinero. Llevaba mi mejor ropa, pero aún así me sentía fuera de lugar entre los muebles de valor incalculable. Brandley Ellington me saludó con un frío apretón de manos y luego apartó a Lacey para susurrarle algo. Después de la cena, me llamó al balcón, con la voz llena de desprecio. ¿Qué crees exactamente que puedes ofrecerle a mi hija? Lacey merece a alguien mucho más rico. Eres temporal. Me señaló como si yo fuera un empleado de bajo nivel. Tragué el insulto y mantuve la calma, pero sus palabras me hirieron profundamente. A partir de entonces, cada encuentro fue igual. Mi hija necesita un hombre con estatus, no alguien cubierto de polvo de almacén. Y Liz Ellington era más sutil, pero no menos cruel. Mantenía sonrisas educadas al saludarme, pero siempre encontraba formas de humillarme. Clark, ese atuendo es muy informal, ¿no crees? Déjame presentarte a nuestro sastre de familia, dijo en una fiesta delante de sus amigas. O en otra ocasión, cuando mencioné mi trabajo. Un trabajador de almacén. Qué interesante. Pero Lacey necesita a alguien con verdadera ambición, ya sabes. Insinuaba que me estaba casando por interés, que era un cazafortunas. Lo soporté por Lacey. Pero cada comentario dejaba una herida, haciéndome dudar si el amor era suficiente. Incluso me presentaron un grueso acuerdo prenupcial para proteger sus activos. Fue en una tarde tormentosa en el despacho del abogado de Brandley. La carpeta de cuero negro sobre la mesa estaba llena de cláusulas complicadas. Yo no tendría derecho a ninguna propiedad de los Ellington. Si nos divorciábamos, me iría sin nada. Es solo el procedimiento estándar, Clark, dijo Lacey, evitando mi mirada. Brandley se sentó allí, con la voz fría. Fírmalo. Demuestra que amas a mi hija por ella misma, no por su dinero. Me sentí humillado,
como si me vieran como un ladrón. Mi mano temblaba mientras sostenía el bolígrafo, pero firmé, pensando que el amor haría que valiera la pena. Ahora, al volante, me di cuenta de que ese fue mi primer error. Nunca confiaron en mí. Y Lacey tampoco lo hizo. Lacey había estado muy segura de sí misma, convencida de que con el poder de su familia y mi corazón blando, podría moldearme a su antojo. Solo tienes que cambiar un poco, Clark. Vestir mejor, hablar con más soltura. Yo te ayudaré, solía decir en citas posteriores. Me arrastraba a fiestas de la alta sociedad, me enseñaba a sostener una copa de vino, a saludar a la gente. Lo intenté por ella, pero en el fondo sentía que me estaba perdiendo a mí mismo. Estaba segura de que acabaría aceptando mi lugar, un marido dependiente que vivía dentro de los límites que ella establecía. No te preocupes. Mis padres son duros, pero una vez que te adaptes un poco, cambiarán de opinión. Sonreía y me abrazaba. Pero esa arrogancia, esa certeza ciega, contribuyó a convertir la boda de hoy en un desastre. Nunca imaginó que yo tuviera límites, que mi padre fuera intocable. Ahora, conduciendo por carreteras familiares, me pregunto, ¿se arrepiente? ¿O solo está molesta por la humillación pública? Al volante, incluso con el corazón apesadumbrado, no siento ningún remordimiento. Sé que hice lo correcto, aquello de lo que un hombre decente nunca puede echarse atrás. Cancelar la boda significaba perder una vida de riqueza, pero mantener mi autorrespeto y el amor por mi padre. Eso es lo que realmente importa. Miro de nuevo a papá. Tiene la cabeza apoyada en la ventanilla, los hombros cansados, pero los ojos llenos de una silenciosa gratitud. No habla, pero esa mirada lo dice todo. Gracias, hijo, por elegirme a mí. Una calidez me llena el pecho, y estoy más seguro que nunca de que la elección de hoy fue la única que podría haber hecho. Hemos pasado por mucho juntos. La muerte de mamá, años de pobreza y ahora esta tormenta. Mi padre es mi roca, y nunca dejaré que nadie vuelva a hacerle daño. El coche avanza veloz en la noche, dejando atrás las luces brillantes de la boda arruinada y la vida a la que nunca pertenecí de verdad. El camino a casa de papá se está acercando. Pequeñas casas aparecen bajo la luz de la luna. Recuerdo la última vez que estuve aquí antes de la boda, cuando me preguntó, ¿eres feliz, hijo? Asentí entonces. Pero ahora sé lo que es la verdadera felicidad. No son mansiones ni coches de lujo. Es este momento junto a mi padre, libre de cadenas falsas. El coche se detuvo frente a la pequeña y familiar casa donde mi padre había vivido solo durante tantos años. Era una vieja cabaña de madera con un tejado de tejas remendado, una valla de estacas blancas descolorida y un cuidado huerto en el patio trasero. Una cálida luz amarilla se derramaba por las ventanas, recibiéndonos como un abrazo. Apagué el motor y salí. El aire fresco de la noche entró de golpe, trayendo el aroma de la tierra húmeda y las hojas. Papá caminó a mi lado, sus pasos más lentos de lo habitual, como si la tormenta de la boda todavía se aferrara a él. Entramos sin decir una palabra. La puerta chirrió en el silencio. Dentro, todo estaba exactamente como siempre había estado. El suelo de madera pulido por años de cuidadoso barrido, el sofá gastado con arañazos de mi infancia y la chimenea en la esquina brillando en rojo, los leños crepitantes susurrando consuelo. Nos sentamos frente al fuego. Su calor se extendió por nuestros cuerpos cansados, pero no pudo ahuyentar del todo la pesadez que persistía tras el caos de la boda. Mi corazón todavía latía con fuerza, las risas burlonas, la bofetada de Lacey, los gritos de Brantley, todo giraba en mi cabeza. Incliné la cabeza, con las manos fuertemente entrelazadas, y dije con voz temblorosa, «Papá, lo siento. Te arrastré a algo tan humillante. Nunca debí dejar que vinieras. Nunca debí dejar que te insultaran delante de todos». Las lágrimas amenazaron, pero las contuve. Luego lo miré, con la voz más firme. Pero no me arrepiento, ni por un segundo. Preferiría perderlo todo antes que dejar que te tocaran. Papá me miró, sus viejos ojos brillando a la luz parpadeante del fuego. Puso su mano delgada pero fuerte, la mano de toda una vida de trabajo duro, sobre mi hombro. Su voz era baja y cálida, llena de un orgullo que rara vez expresaba con palabras. Hijo, entiendo por qué lo hiciste. Y estoy muy orgulloso de ti.
En medio de toda esa gente de la alta sociedad, me defendiste lo que es correcto. No todo el mundo renunciaría a su futuro para proteger a un pobre viejo como yo. Pero tú lo hiciste. Demostraste que eres un hombre de verdad. Me apretó el hombro con más fuerza, una suave sonrisa se extendió por su rostro. Pero detrás de esa amabilidad, vi algo más en sus ojos. Una profundidad silenciosa, como si hubiera estado ocultando un secreto durante demasiado tiempo, esperando exactamente este momento para revelarlo. Entonces, inesperadamente, dejó escapar un largo suspiro, como si liberara una carga que había llevado durante décadas. Me miró directamente a los ojos, de repente serio, de una manera que me inquietó. Clark, hay algo que necesito decirte. No soy el granjero pobre y sencillo que todo el mundo piensa que soy, y que tú siempre has creído que era. En realidad, soy multimillonario. Las palabras resonaron, claras pero suaves, como una bomba explotando a cámara lenta en la silenciosa habitación. Me quedé helado. Me zumbaban los oídos. Mi mente daba vueltas. Multimillonario. Mi padre, el hombre del traje viejo y los zapatos gastados que vivía en esta diminuta casa, era multimillonario. Pensé que el shock de la boda le había afectado, que hablaba por la emoción, tratando de consolarme con alguna historia inventada. Forcé una sonrisa temblorosa, tartamudeando, «Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Estás cansado, verdad? Hoy ha sido demasiado. Por favor, descansa». Le froté la espalda, con el corazón palpitando, sin saber cómo reaccionar. Mi padre, multimillonario. Era la cosa más ridícula que había oído nunca, incluso peor que los insultos de los Ellington. Pero papá solo sonrió amablemente, completamente imperturbable. Se levantó y entró en su dormitorio, la pequeña habitación privada a la que rara vez se me permitía entrar. Oí cajones abriéndose, papeles crujiendo. Luego volvió con una gruesa pila de documentos y la colocó justo delante de mí, sobre la vieja mesa de madera. Era una pesada carpeta de cuero negro llena de papeles brillantes y sellos oficiales de color rojo vivo. «Quiero que veas esto», dijo suavemente, sentándose a mi lado, observando mi reacción. Todavía escéptico, con el corazón martilleando, la cogí con manos temblorosas y abrí la primera página. Era un certificado de acciones de una importante empresa tecnológica por valor de millones de dólares. Pasé la página, mis ojos se abrieron de par en par informes de inversión internacionales, extractos bancarios con saldos de 9 cifras, escrituras de propiedad, mansiones frente al mar, apartamentos de lujo en Nueva York, incluso una pequeña isla privada en el Caribe. Cada documento llevaba el nombre de mi padre, Benson Miller, claramente sellado por las autoridades legales. Mis manos temblaban más con cada página. Estaba sin palabras, atónito. El padre sencillo que me enseñó a ahorrar cada céntimo, que se presentó en mi boda con zapatos gastados, estaba detrás de una fortuna tan masiva. Mi cabeza daba vueltas. El mundo familiar que conocía acababa de ponerse patas arriba en cuestión de minutos. «Papá, ¿qué es todo esto? ¿Cómo?», me levanté bruscamente, apenas capaz de formar una frase, con la voz quebrada mientras el suelo parecía desmoronarse bajo mis pies. Papá observó mi reacción, una suave sonrisa en sus labios, pero con una profunda significación en sus ojos, como si hubiera esperado años este momento. Inclinó la cabeza y preguntó con ligereza, «Entonces, ya no crees que tu viejo es solo un granjero loco y despistado, ¿verdad?». Había humor en su voz, pero conllevaba un peso profundo. Lo miré fijamente, con la boca abierta, sin palabras. Mi padre, multimillonario. El pensamiento se repetía, mareándome. Me hizo un gesto para que respirara, para que me calmara antes de que la emoción me arrastrara por completo. Luego acercó su silla y puso una mano firme en mi hombro, anclándome a la realidad. «Siéntate, hijo», dijo lento y firme. «A partir de ahora, te lo voy a contar todo desde el principio. Sobre tu madre, sobre la verdadera herencia que dejó, y sobre por qué he tenido que ocultarlo todos estos años». La luz del fuego danzaba en su rostro curtido, resaltando las profundas líneas de toda una vida de resistencia y sacrificio. Mi corazón latía con fuerza. Sentí que estaba a punto de entrar en un capítulo completamente nuevo de mi vida, uno que nunca supe que existía. Todos estos años,
Pensé que sabía todo sobre mi padre, el hombre sencillo y frugal que siempre me enseñó que la vida consiste en trabajar duro y amar a tu familia. Ahora todo se había puesto patas arriba. Respiré hondo, tratando de estabilizarme. Papá, cuéntamelo. Estoy listo para escuchar. Él asintió, sus ojos se perdieron en el fuego como si hojeara páginas amarillentas de recuerdos. Su voz era lenta, baja y rica en emociones, como un río que fluye a través de los altibajos de toda una vida. Todo comenzó cuando tu madre falleció, empezó, con la voz ligeramente temblorosa. Tú solo tenías 3 años, Clark. Tu madre, Evelyn, murió en un accidente de coche una tarde lluviosa. Volvía a casa del mercado y nunca regresó. Hizo una pausa, sus ojos enrojecidos. Pude ver que el viejo dolor todavía vivía allí, incluso después de más de 2 décadas. Mis recuerdos de mamá son vagos, una mujer amable con el pelo largo y castaño que solía cantarme para dormir. Pero parecen fotografías descoloridas en un álbum familiar. Papá bajó la mirada a sus manos. Estaba destrozado, hijo. Las primeras noches después de que se fuera, no podía dormir. Solo me quedaba allí, mirando al techo, sintiendo que mi vida había terminado con ella. Me miró, sus ojos se suavizaron. Pero entonces te miré a ti, un niño de 3 años, llorando por su mamá, y supe que tenía que seguir viviendo. Decidí criarte solo. Nunca me volví a casar porque tenía miedo de que te faltara amor, miedo de que te hicieran daño, miedo de que pensaras que había olvidado a tu madre. Así que me quedé soltero e intenté ser padre y madre para ti. Escuché, con el corazón dolido. Nunca había sabido lo profundamente que había sufrido. Todos esos años me sonreía, me contaba historias felices sobre mamá. Ahora me daba cuenta de que detrás de cada sonrisa había una soledad insoportable. ¿Cómo lo superaste?, pregunté en voz baja. Él esbozó una sonrisa triste. Centrándome en ti. Me maté trabajando en la granja. Ahorré cada céntimo para que pudieras tener una educación. Pero hijo, aunque tu madre nos dejó demasiado pronto, nos dejó a los dos una herencia considerable de sus padres. Hizo una pausa, observando para asegurarse de que le seguía. Tus abuelos maternos tenían un pequeño taller de fabricación en las afueras de California. Dejaron dinero en efectivo, varios cientos de miles, además de viejas acciones de empresas locales y algunos bienes inmuebles rurales. No era una gran riqueza, pero era suficiente para construir un futuro sólido. Después de la muerte de tu madre, recibí esa herencia y decidí no malgastarla. Pensé, este es el último regalo de tu madre. Tiene que protegerte. Mis ojos se abrieron de par en par mientras intentaba imaginarlo. Siempre habíamos vivido con frugalidad, comiendo verduras de nuestro huerto, vistiendo ropa de segunda mano, conduciendo esa vieja camioneta destartalada. Nunca me atreví a imaginar que mi madre hubiera dejado una fortuna significativa. Entonces, ¿qué hiciste con el dinero?, pregunté, ardiendo de curiosidad. Papá suspiró, un brillo nostálgico en sus ojos. En los años siguientes, me enseñé a mí mismo a invertir, hijo. Con la modesta cantidad que dejó tu madre, decidí hacer algo a largo plazo. Fui a la biblioteca y saqué libros de finanzas, El inversor inteligente, Padre rico, Padre pobre, y me quedaba hasta tarde estudiando cada noche después de que te durmieras. No tenía a nadie a quien pedir consejo. Simplemente lo fui descubriendo página por página. Se inclinó hacia mí, su voz se volvió más animada. Empecé a comprar acciones tecnológicas cuando casi nadie creía en ellas. Apple cuando todavía estaban luchando, Microsoft en sus inicios. Luego, compré en silencio terrenos baratos en los suburbios que nadie más quería, manteniéndolos y esperando. Incluso invertí dinero en pequeños fondos de startups, jóvenes empresas tecnológicas que creía que explotarían en el futuro. Todo era una apuesta, pero tenía fe. Contó la historia en detalle, con los ojos brillantes como si reviviera aquellos días. Lo imaginé junto a la vieja lámpara de escritorio, con cuadernos llenos de garabatos y un ordenador antiguo. A veces obtenía enormes ganancias, sonrió. Como cuando las acciones tecnológicas se dispararon en los años 2000. Mi cuenta se multiplicó en solo unos meses, de cientos de miles a millones. Recuerdo despertarme una mañana, comprobar el saldo y casi caerme. Pensé, lo he conseguido. Pero la vida no siempre es fácil.
Hubo momentos en que perdí mucho. Casi la mitad de todo lo que había construido. Como durante la crisis de las .com, invertí dinero en nuevas empresas de Internet pensando que cambiarían el mundo. Luego la burbuja estalló y las acciones se desplomaron. Perdí cientos de miles, me quedé con apenas lo suficiente para empezar de nuevo. Esas noches, me sentaba solo, preguntándome si había sido demasiado imprudente. Escuché al borde de mi asiento como si fuera una película. ¿Cómo te sentiste entonces?, susurré, con las manos apretadas. Papá negó con la cabeza con una sonrisa triste. Duele, hijo. Pensé en ti, en nuestro futuro, y estaba aterrorizado de perderlo todo. Hizo una pausa y luego continuó, con la voz lenta pero resuelta. Pero esos fracasos me hicieron más cuidadoso. Estudié finanzas aún más a fondo, leía el Wall Street Journal todos los días, seguía las noticias económicas, incluso me uní discretamente a foros en línea para aprender de otros. Me quedaba despierto toda la noche investigando mercados, analizando gráficos, aprendiendo sobre el riesgo y la protección del capital. Finalmente, después de décadas de paciencia y pasos firmes, su riqueza creció exponencialmente, de millones a decenas de millones, luego a cientos de millones, y ahora el patrimonio neto total de mi padre superaba los $1.000 millones. Me quedé helado, intentando procesarlo. Papá, el hombre de camisas viejas que conducía una camioneta oxidada, era multimillonario. ¿Por qué me ocultaste esto, papá?, pregunté con voz temblorosa. Me miró durante un largo momento y luego habló lentamente, con la voz profunda y cargada de significado. Lo oculté porque quería que crecieras de forma normal, Clark. Viví deliberadamente como un hombre pobre. Ropa vieja, coche viejo, sin ostentación, para que el dinero no te corrompiera. He visto a demasiados niños ricos arruinados por el exceso, y me aterraba que te volvieras así. Solo quería que conservaras tu amabilidad, tu honestidad y tu amor por la familia. Puso su mano callosa sobre la mía, apretando suavemente para enfatizar cada palabra. Si hubieras sabido que era rico, podrías haberte vuelto dependiente o arrogante. Y no quería perderte por la corrupción del dinero. Quería que crecieras con tu propia fuerza, exactamente como te enseñé cuando eras pequeño. Sus palabras me llegaron al corazón. Recordé sus lecciones: el dinero va y viene, hijo, pero el carácter dura para siempre. Ahora entendía por qué era tan estricto con el dinero. ¿Por qué vivíamos con sencillez? No era pobreza. Era una lección de vida. Continuó, con la voz densa de emoción. Y hoy, al verte defenderme delante de toda esa gente de la alta sociedad, supe que mi hijo había crecido exactamente como yo esperaba. Conservaste tu buen corazón a pesar de todas las tentaciones, la fama, el dinero de los Ellington. Ese momento me hizo decidir revelarlo todo. Demostraste que eres digno de la verdad y del poder que conlleva esta fortuna. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. ¿Cuánto había sacrificado papá para criarme bien? Me entregó una pequeña llave, la llave de la caja fuerte que contenía los documentos originales, y dijo: te doy el control total de esta fortuna. Úsala, hijo. Úsala para reclamar nuestra dignidad, nuestra justicia y todo lo que nos robaron en ese humillante día de boda. Confío en que lo harás. Lo abracé, demasiado conmovido para hablar. Esa noche, mi mundo cambió para siempre. Ya no era solo Clark, el trabajador de almacén. Era el heredero de un imperio oculto con la misión de hacer pagar a quienes nos humillaron. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación. Mi cuerpo seguía siendo el del viejo Clark Miller, pero por dentro había un hombre nuevo, lleno de determinación y poder. La pequeña casa de mi padre ya no era solo un humilde refugio, se había convertido en el cuartel general secreto de nuestro plan. Nos sentamos alrededor de la vieja mesa de cocina de madera, el vapor subiendo de las tazas de café negro fuerte, y comenzamos a trazarlo todo. Papá, con décadas de experiencia en inversiones, me guió paso a paso. No podemos mostrar nuestras cartas todavía, dijo, con la voz tranquila pero afilada como una navaja. Tenemos que mantenernos en silencio, hijo. Crear un fondo de inversión anónimo. Sin rastro de nuestras identidades. Asentí, con el corazón acelerado de emoción. Inmediatamente creamos el fondo llamado Miller Holdings LLC, pero lo registramos a través de empresas fantasma en Delaware, donde la ley protege el anonimato de los propietarios.
Papá me enseñó cómo mover dinero de sus cuentas ocultas, y en cuestión de días, el fondo tenía decenas de millones de dólares listos para ser desplegados. Comenzamos a comprar discretamente acciones del grupo Ellington a accionistas minoritarios descontentos. Todavía recuerdo esas primeras llamadas. A través de intermediarios, contactamos a inversores individuales en la bolsa, comprando pequeños lotes para no llamar la atención. Compra lentamente, hijo. Sin prisas, me recordó papá, con los ojos brillando de sabiduría experimentada. Contraté a un discreto equipo financiero, expertos autónomos de pequeñas firmas en San Francisco, sujetos a acuerdos de confidencialidad férreos. Se sumergieron en los flujos de caja del grupo Ellington, informes financieros públicos, cadenas de suministro e investigaron a fondo los registros de gastos. Al mismo tiempo, reunimos testimonios de antiguos empleados que habían sido despedidos injustamente. Los llamé personalmente bajo un nombre falso, escuchando sus amargas historias. Brandley me despidió porque me negué a ocultar sus gastos personales, dijo uno, con la voz temblorosa. Usaba dinero de la empresa para comprar regalos para su amante. Esas pistas se acumularon como piezas de un oscuro rompecabezas. A partir de ahí, descubrimos la mala conducta financiera de Brandley Ellington. Mi equipo profundizó en los datos y encontró fondos negros, dinero no rastreable utilizado para sobornos, viajes de lujo personales pagados con cuentas de la empresa, renovaciones de villas privadas y, lo más importante, transferencias secretas a una mujer joven. Evidencia clara de una aventura y una amante mantenida. Me senté en la pequeña habitación mirando la pantalla, con las manos temblando mientras leía el informe. Miles de dólares al mes a su cuenta, más facturas de hotel y regalos caros. Papá, esta es la prueba irrefutable, susurré, con la voz cargada de rabia. Papá asintió, con los ojos helados. Hijo, ahora es el momento de actuar. Mi corazón latía con fuerza. Me sentía como en una película de espías. Nervioso, emocionado, vivo. Nos habíamos convertido en un accionista mayoritario sin que nadie lo supiera, controlando alrededor del 20% de la empresa a través de cuentas ocultas. Cuando fuimos lo suficientemente fuertes, exigimos una investigación independiente sobre la gobernanza corporativa y los flujos de caja del grupo Ellington. A través de un abogado anónimo, enviamos una carta a la junta directiva solicitando una auditoría de terceros. Nunca lo verán venir, dijo papá con una sonrisa irónica. Y no lo vieron. Cuando se filtró la noticia de la investigación, probablemente por un informante descontento, la prensa se abalanzó. El Wall Street Journal y Bloomberg publicaron titulares: el grupo Ellington se enfrenta a acusaciones de mala conducta financiera. Canales financieros como CNBC dedicaron segmentos enteros a analizarlo. La reputación del grupo Ellington se hundió en horas. Clientes importantes, socios corporativos, llamaron exigiendo explicaciones y amenazando con retirar contratos. Los empleados entraron en pánico. Los rumores de escándalo volaron y las cartas de renuncia se acumularon. Lo vi todo en mi pantalla, con el pulso acelerado. Ahora están en pánico, papá. La familia Ellington reaccionó exactamente como predijimos, furiosamente. Brandley estalló en una conferencia de prensa de emergencia, con el rostro amoratado, golpeando la mesa. Esto es una campaña de difamación maliciosa. Demandaremos a quien esté detrás de esto. Contrató abogados e investigadores privados para dar con el cerebro de la operación. Marcos, el arrogante hermano pequeño, se desahogó en X y LinkedIn: esto es un sabotaje económico por parte de nuestros enemigos. El grupo Ellington no caerá. Publicaba sin parar, pidiendo apoyo, pero solo recibió burlas en los comentarios. Brandley convocó una reunión de la junta de emergencia, pero la atmósfera se volvió más tóxica por momentos. Se sentaron alrededor de la pulida mesa en la sede, gritándose unos a otros, sin tener idea de quién había provocado la investigación o qué accionista mayoritario la exigía. ¿Quién está detrás de esto? Como no lo supimos, rugió Brandley, golpeando la mesa. Los ejecutivos se miraron confundidos. Cuando los auditores independientes presentaron su informe preliminar, los gastos sucios se derramaron sobre la mesa: fondos negros, cargos personales, pagos a una amante. Los accionistas estallaron, golpeando la mesa. Brandley, explica esto ahora, ese es nuestro dinero, no el tuyo. Algunos exigieron su destitución inmediata, con las voces temblando de furia.
Varios accionistas pidieron un voto de no confianza, mientras que los principales medios de comunicación cubrían sin parar los escándalos financieros y personales de Brandley. Forbes, presidente del grupo Ellington acusado de aventura y abuso de fondos corporativos. Y Liz y Lacey se atrincheraron en la mansión, demasiado avergonzadas para salir, mientras los paparazzi acampaban fuera de las puertas, gritando preguntas. Las acciones del grupo Ellington se desplomaron durante 3 días consecutivos. Vi el gráfico en mi pantalla, con el corazón palpitante, de 50 a 30, luego a $20 por acción. Los pequeños accionistas entraron en pánico y vendieron sus participaciones. Aprovechando el momento, nuestro fondo lanzó una oferta de adquisición, ofreciendo comprar las acciones de control al precio de liquidación de solo $15 cada una. Mientras el mercado estaba en caos, los inversores aterrorizados vendieron en masa para reducir pérdidas, transfiriéndonos la propiedad sin saber nunca quién era el comprador real. Están cayendo directamente en la trampa, susurró papá, con los ojos encendidos. Brandley llamó desesperadamente a viejos amigos inversores, pidiendo rescate, prometiendo enormes rendimientos, pero nadie quería tocarlo con el escándalo por todas partes. Lo siento, Brandley, tus acciones son demasiado tóxicas ahora mismo, dijo un viejo amigo antes de colgar. Se sentó solo en su oficina, pálido y sudoroso. En solo unas semanas, el grupo Ellington se hundió en una crisis total. Reputación por los suelos, finanzas agotadas, acciones en caída libre. El control se estaba deslizando silenciosamente hacia las manos del misterioso accionista que aún no habían identificado. Yo, Clark Miller. Estaba sentado en la pequeña casa de mi padre, con los ojos pegados a la pantalla del ordenador, el corazón latiendo como tambores de guerra. Las últimas semanas habían sido un torbellino. Llamadas nocturnas con el equipo financiero. Noches en vela analizando datos. Y ahora, el golpe de gracia estaba a punto de llegar. Papá se sentó a mi lado, su taza de café fría desde hacía mucho, sus ojos brillando con una resolución de acero. Hijo, es hora de que los enfrentemos, dijo, su voz baja y cálida, pero llena de determinación. Habíamos asegurado el 51% de las acciones a través de nuestro fondo anónimo. Control total. Después de los escándalos interminables, los fondos negros, las aventuras, el abuso financiero, al grupo Ellington no le quedaba otra opción. Se vieron obligados a aceptar nuestra oferta de adquisición de rescate. Se convocó una reunión de accionistas de emergencia en su sede de California, atrayendo a cientos de accionistas, periodistas y socios comerciales. Llegó el día. Condujimos hasta allí. La salada brisa marina de California soplaba a través de las ventanillas. Mi corazón se aceleraba, mis manos se aferraban al volante. Nervioso, Clark, ¿tienes miedo de algo?, preguntó papá. Negué con la cabeza. No tengo miedo, papá. Solo estoy emocionado. Nos trataron como basura. Ahora verán. Puso una mano en mi hombro. Recuerda, hijo, no es una venganza ciega. Es justicia. Sus palabras me calmaron, pero en el fondo la ira aún ardía. Los recuerdos de las risas burlándose de mi padre. La bofetada de Lacey. Las muecas de desprecio de Marcos. Este era el momento de recuperar todo. La sede del grupo Ellington estaba abarrotada. Cientos de accionistas llenaban la gran sala de conferencias, los susurros zumbaban como una colmena perturbada. Periodistas del Wall Street Journal, Forbes, incluso de la CNN, alineaban cámaras y micrófonos. Importantes socios comerciales se sentaban en la primera fila, con rostros tensos por los contratos pendientes. El aire estaba cargado de café y sudor nervioso. Esperamos en una sala lateral, captando fragmentos del ruido. La secretaria de la Junta, una mujer de mediana edad a la que habíamos contactado antes, susurró por teléfono, todo está listo. Mi pulso se aceleró. Me sentía como si estuviera al borde de un acantilado a punto de saltar. Brandley Ellington apareció primero, subiendo al escenario con el rostro tenso y ojeras por las noches en vela. Intentó mantener su autoridad habitual, su traje negro reluciente, pero sus manos temblaban al sostener el micrófono. Y Liz lo siguió, intentando mantener la elegancia con el pelo recogido en un moño alto y un collar de diamantes, pero incapaz de ocultar su agotamiento. Mejillas hundidas, ojos enrojecidos. Lacey iba detrás,
Con la cabeza gacha, el pelo desordenado, ya no era la heredera serena, parecía agotada, como si el escándalo le hubiera succionado la vida. Marcos irrumpió tras ellos, con el rostro crispado de rabia, aferrado a su teléfono como si estuviera listo para publicar otra diatriba. La reunión comenzó. Brantley balbuceó sobre una crisis temporal y planes de recuperación. Entonces, la secretaria de la Junta se adelantó y anunció por el micrófono: «Damas y caballeros, el Fondo de Inversión Anónimo, actualmente accionista mayoritario, nos ha informado de que su máximo representante asistirá personalmente para anunciar la transacción». El salón estalló en susurros. «¿Quién es?» «Un multimillonario secreto», murmuró un accionista. «Un competidor hostil», adivinó otro. Los periodistas levantaron sus grabadoras, con los ojos brillando de expectación. La tensión era sofocante. Todos especulaban sobre el cerebro detrás de la adquisición. Brantley se secó el sudor de la frente, pálido, forzando una sonrisa. «Les daremos la bienvenida y discutiremos de manera justa». Las puertas se abrieron y entramos. Di un paso adelante primero, papá justo detrás de mí, nuestros pasos firmes sobre el pulido suelo de madera. Al instante, muchos accionistas parecieron desconcertados, susurrando: «¿Quiénes son?». «Nunca los he visto». Pero los Ellington se quedaron helados, con los ojos desorbitados de horror, que luego se torcieron en una risa burlona, pensando que era una broma. Lacey se tapó la boca, con el rostro blanco como un fantasma. Y Liz negó con la cabeza, con voz chillona. «¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí?». Marcos se puso de pie de un salto, señalándome directamente, con el rostro carmesí. «¿Qué demonios hacen aquí unos don nadie como vosotros?». «Esto es una reunión de accionistas, no vuestro almacén». Su voz resonó con el mismo desprecio que el día de la boda. Brantley ordenó fríamente a seguridad: «Saquen a estos don nadie de aquí. Estamos perdiendo el tiempo». Los guardias se acercaron, pero yo me quedé quieto, recorriéndolos con una mirada fría. Mi corazón latía con fuerza, pero no tenía miedo. Este era el momento que había esperado. La secretaria de la Junta declaró inmediatamente por el micrófono, con voz clara y resonante: «Damas y caballeros, el señor Clark Miller y el señor Benson Miller son los representantes legales del Fondo de Inversión Anónimo, el accionista mayoritario que posee el 51% del grupo Ellington». Toda la sala guardó un silencio sepulcral, como si la hubieran rociado con agua helada. Unos segundos de quietud atónita, y luego una explosión de jadeos y murmullos. Los flashes de las cámaras no paraban de sonar. El sonido de los obturadores llenó el aire. Los accionistas que habían vendido a nuestro fondo se pusieron pálidos, con la boca abierta, al darse cuenta de que las personas de las que se habían burlado en la boda eran ahora sus nuevos dueños. «Son el padre y el hijo de la boda», susurró alguien. «Dios mío, se han hecho con el control». Me quedé allí, mirando directamente a los ojos de Brantley, una oleada de satisfacción recorriéndome. Brantley se puso ceniciento, perdiendo el control y gritando en negación: «¡Imposible! Esto es una conspiración, un fraude, os demandaré a los dos». Su voz se quebró, su rostro se contrajo. Y Liz se tambaleó como si fuera a desmayarse, agarrándose a una silla, con la mirada perdida por el shock. Lacey se tapó la boca, las lágrimas corriendo, incapaz de creerlo. «Clark, ¿cómo pudiste? ¿Estuviste detrás de todo esto?». Marcos se abalanzó sobre mí, con los puños en alto, rugiendo: «Traicionaste a nuestra familia, te atreviste a humillarnos delante del mundo, bastardo». La seguridad lo agarró y lo arrastró hacia atrás, convirtiendo el salón en un caos de gritos, sillas chirriando y periodistas empujando para conseguir fotos. Subí tranquilamente al escenario, con voz firme. «Nuestro fondo ha completado la adquisición de la participación mayoritaria. A partir de hoy, el control operativo pasa a mí». Presenté los hechos brevemente, cómo habíamos salvado a la empresa del colapso, nuestro plan de recuperación. Muchos accionistas se pusieron de pie y aplaudieron, asintiendo con aprobación. Uno incluso gritó en señal de apoyo. Los periodistas filmaron sin parar, capturando este momento histórico. Brantley hizo un último intento desesperado, con el rostro amoratado, señalándome con el dedo. «Manipulaste todo, destruiste mi empresa, esto es un crimen». Pero yo solo sonreí fríamente y presenté las pruebas: fondos negros, pagos a su amante,
pruebas irrefutables. Esto es lo que tú hiciste, Brantley. Yo no destruí nada. Tú cavaste tu propia tumba. El salón estalló en indignación. Quítenle el poder, no puede dirigir ni un segundo más. La reunión terminó en un pandemonio. Los Ellington fueron despojados de toda autoridad. Brantley fue arrastrado fuera del escenario entre abucheos. Y Liz sollozando. Lacey desplomándose en una silla, Marcos retenido por la seguridad. Fui elegido oficialmente presidente interino entre un aplauso atronador. Clark y Benson Miller salieron del salón bajo una tormenta de flashes de cámaras. Ahora eran los nuevos dueños indiscutibles del imperio que una vez los humilló. En ese momento, con los flashes iluminando mi rostro, sentí que toda la carga se levantaba de mis hombros. Papá me tomó la mano, sonriendo con orgullo. Pero el viaje no había terminado. Esto era solo el principio de su completa caída. Salí del edificio de la sede del grupo Ellington, el ardiente sol de California golpeándome en la cara. Pero dentro de mí se desataba una tormenta de emociones. Mi padre caminaba a mi lado, su mano agarrando mi hombro con fuerza como para mantenerme firme en medio de la multitud. Los periodistas nos rodearon como abejas, acercando micrófonos, las preguntas llegando en un torrente. Señor Miller, ¿algún comentario sobre esta adquisición? Fue una venganza personal. Los flashes de las cámaras explotaban sin parar, cegándome, pero mantuve la calma y esbocé una leve sonrisa. Hoy marca un nuevo comienzo para el grupo Ellington. Operaremos con transparencia y justicia. Papá no dijo nada, solo asintió a la prensa, sus ojos profundos como el océano. Nos subimos al coche, el motor rugió y nos alejamos a toda velocidad del caos. Mi corazón todavía latía con fuerza, no por miedo, sino por la pura satisfacción. Ese momento en que vi a Brantley siendo arrastrado, su rostro crispado de sorpresa y furia. Sentí que la roca que me había pesado durante meses finalmente se desprendía de mi pecho. Pero sabía que esto no era el final. La tormenta mediática apenas comenzaba. A las pocas horas de la reunión de accionistas, la prensa detonó como una bomba. Los titulares se extendieron por internet. Imperio Ellington tomado por accionista misterioso, Wall Street Journal. Escándalos éticos derriban una dinastía de poder, Forbes. Innumerables artículos en CNN, Bloomberg y más. Analizaron cada detalle, los fondos negros de Brantley, la aventura y mi repentina aparición. El trabajador de almacén una vez humillado en su propia boda es ahora el nuevo jefe. Las redes sociales explotaron. Caída Ellington fue tendencia de la noche a la mañana. Me senté frente al ordenador de papá, leyendo los artículos, con un dolor agridulce en el pecho. De la noche a la mañana, el nombre Ellington había caído de las alturas de la alta sociedad al ridículo público. Recordé el día de la boda, cómo se rieron de mi padre como si fuera un mendigo, y ahora estaban probando esa misma humillación. «¿Ves, hijo?», susurró papá a mi lado. «La justicia siempre llega, aunque sea tarde». Brantley fue puesto inmediatamente bajo investigación. Los organismos reguladores, la SEC, el FBI, intervinieron, armados con las pruebas que habíamos proporcionado. La prensa expuso cada gasto sucio, jets privados pagados con dinero de la empresa, sobornos lujosos disfrazados de regalos y especialmente, los pagos a su joven amante, apenas mayor que Lacey. Se filtraron fotos de sus encuentros secretos junto con transferencias bancarias mensuales de decenas de miles. Brantley Ellington, de magnate a fraude, tituló el New York Times. Perdió toda credibilidad con el público y sus socios. Antiguos inversores le dieron la espalda. Los acuerdos comerciales se cancelaron en masa. Y Liz se enfrentó a una reacción violenta del círculo de élite de la alta sociedad. Antiguas amigas que antes la adulaban ahora la destrozaban en línea. Permitir que un escándalo así ocurra en tu propia casa. Qué vergonzoso, publicó una, y se extendió como la pólvora. Marcas de lujo como Chanel y Louis Vuitton cortaron lazos inmediatamente y cancelaron eventos benéficos que ella presidía. Y Liz, la mujer que una vez se burló de que mi padre era demasiado modesto, ahora se escondía en su mansión, evitando todos los actos sociales. Los paparazzi acampaban fuera de las puertas, tomando fotos de ella a través de las ventanas, demacrada y rota. A Marcos, el arrogante hermano menor, le desenterraron vídeos antiguos.
Clips de él presumiendo de yates y superdeportivos mientras se burlaba de los pobres. Paletos del campo como ese solo sirven para ser sirvientes. Se hicieron virales en TikTok y Reddit. Se convirtió en el hazmerreír. El heredero sin talento del grupo Ellington muestra su verdadera cara. Los memes inundaron Internet. Sus desesperadas publicaciones de disculpas se ahogaron en burlas. Una vez llamó a mi padre basura del campo. Ahora él era a quien la sociedad había desechado. Lo observé desde lejos, nervioso, sí, pero satisfecho. No una alegría maliciosa, sino la sensación de que se estaba haciendo justicia. Lacey sufrió la peor humillación pública. El vídeo de la boda en el que se reía de mi padre fue recortado y emparejado con imágenes de ella sollozando en la reunión de accionistas, convirtiéndose en un meme viral. De burlarse de los demás a derrumbarse en lágrimas, la vida te lo devuelve rápido. Viejos amigos la abandonaron. Su Instagram fue cerrado por los comentarios de odio. La familia Ellington, una vez la élite intocable de California, se convirtió en los restos de un imperio caído. La sociedad les dio la espalda. Los medios de comunicación diseccionaron sus vidas privadas. Los amigos huyeron como de la peste. Su honor fue hecho trizas. Cada puerta de poder se cerró de golpe. No más invitaciones. No más tratos. Solo aislamiento dentro de una mansión que ahora parecía una prisión. Mientras los Ellington se ahogaban en el caos, con su reputación destrozada y su viejo sistema colapsando con ellos, me di cuenta de que era el momento de actuar, de salvar a la empresa de las ruinas que habían dejado. Como presidente interino, no podía dejar que el grupo Ellington quebrara. Miles de empleados dependían de él, y yo no era un destructor. Entré en la oficina del presidente, la enorme sala con vistas panorámicas de la ciudad donde Brantley una vez se sentó con arrogancia, y me puse a trabajar. Papá me aconsejaba desde lejos por teléfono, reconstrúyela, hijo, pero hazlo de forma justa y transparente. Mi corazón se aceleró con la responsabilidad, pero también con la emoción de la oportunidad. Nombré un nuevo equipo ejecutivo interino, eliminando a todos los leales a Brantley implicados en la mala conducta. Directores que ocultaron fondos negros, asistentes que guardaron silencio. Los despedí con decisión en tensas reuniones donde suplicaban, señor Miller, por favor, deme otra oportunidad. Negué con la cabeza. La empresa necesita gente honesta. Traje a nuevos expertos éticos en finanzas y auditoría de firmas de renombre. Entraron con nueva energía y la esperanza comenzó a abrirse paso. Ordené una auditoría completa de arriba a abajo, cada contrato, cada dólar. Noches tardías en la oficina bajo luces brillantes, mi equipo y yo nos sentamos alrededor de la mesa. Este proyecto está perdiendo dinero. Córtenlo, dije con firmeza, mirando los informes. Eliminé los proyectos vanidosos y derrochadores de Brantley y preservé los cimientos sólidos, las divisiones de tecnología e inmobiliaria con verdadero potencial. Mi corazón se aceleraba con cada nuevo descubrimiento de irregularidades, pero también con la emoción de las posibilidades. Esta empresa puede resurgir, pensé, con voz firme. Publiqué públicamente los resultados completos de la auditoría a todos los accionistas. Una medida que sorprendió al mercado. En lugar de esconderme como Brantley, di una conferencia de prensa y me puse frente al micrófono. Estamos comprometidos con la transparencia. Aquí está el informe completo. Sin encubrimientos. Las acciones se estabilizaron. Los inversores llamaron para felicitarnos. El mercado comenzó a confiar de nuevo en la empresa bajo el nuevo liderazgo, y me sentí orgulloso, no por el poder, sino por hacer lo correcto. Los empleados que habían vivido con miedo bajo la vieja cultura tóxica comenzaron a respirar más tranquilos en las reuniones. Me dijeron, bajo Brantley, teníamos miedo de decir la verdad. Algunos incluso dieron un paso al frente. Por primera vez, nos sentimos escuchados, señor Miller. Celebré foros abiertos, escuché sus ideas, y la cultura de la empresa pasó del miedo a la colaboración. Mi corazón se calentó al verlo sonreír. Se sentía como construir una nueva familia. El tono de los medios de comunicación también cambió. Un nuevo amanecer para el grupo Ellington, Bloomberg. Resurgiendo de las cenizas, CNBC. Clark Miller se convirtió en una sensación empresarial. Entrevistas constantes,
perfiles elogiando al trabajador de almacén convertido en director general. Sonreí para mis adentros, recordando cuando me menospreciaban. Mientras tanto, los Ellington fueron completamente repudiados por la sociedad. Se atrincheraron en su mansión, con las puertas cerradas, evitando a la prensa y a los antiguos amigos por vergüenza y la pérdida total de estatus. Se rumoreaba que estaban vendiendo activos para pagar deudas. Brandley se enfrentaba a la cárcel. No me regodeé, solo sentí que era justicia. Me paré frente a la enorme pared de cristal de la oficina del presidente, mirando hacia el edificio del grupo Ellington, donde una vez se rieron de mí, despreciaron a mi padre y nos trataron como basura frente a su multitud de élite. Hace solo unos meses, fui humillado en ese mismo vestíbulo. Pero ahora, todo el imperio era mío. Cogí el teléfono y llamé a papá. Al otro lado estaba su familiar voz cálida y profunda. Dije suavemente, todavía observando el logotipo de Ellington muy abajo: papá, lo logramos. Hubo un breve silencio. Luego, su risa suave sonó. Estoy más orgulloso de ti que nunca, Clark. La oficina del presidente era vasta, con un escritorio de nogal pulido y una vista panorámica de la bulliciosa ciudad, ahora mi dominio. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas, iluminando las pilas de papeles sobre el escritorio, informes financieros, nuevos contratos y planes para el futuro. Me recosté en la lujosa silla de cuero, respiré hondo y sentí que estaba viviendo en un sueño. Hace solo unos meses, era un trabajador de almacén despreciado. Ahora era Clark Miller, presidente de una corporación en ascenso. Pero sabía que nada de eso había sido fácil. Después de sobrevivir a la crisis inicial, a esas primeras semanas caóticas de caída de precios de las acciones y empleados en pánico, me lancé a reconstruir la empresa con una determinación implacable. No había tiempo para celebrar o descansar. Me sumergí en el trabajo como un huracán. Primero vino la renegociación de contratos estratégicos. Me puse en contacto con los socios que habían abandonado el grupo Ellington por los escándalos de Brandley. Importantes firmas de Silicon Valley, fondos de inversión de Nueva York. Estamos cambiando, les dije en reuniones por vídeo, con voz firme pero sincera. La transparencia es nuestra máxima prioridad. Denos la oportunidad de demostrarlo. Al principio dudaron, pero con la guía silenciosa y aguda de papá, los convencí. Él llamaba todas las noches, analizando los datos. Hijo, este contrato tiene una laguna en la cláusula de pago. Renegócialo. Nunca apareció en público, pero sus consejos eran mi brújula. Gracias a él, cerramos un acuerdo con una importante startup tecnológica, atrayendo decenas de millones en capital fresco. Todavía recuerdo el momento en que firmé ese primer contrato. Mi mano temblaba ligeramente sobre el bolígrafo, el corazón latiendo con emoción. Este es el punto de inflexión, pensé. Y lo fue. La empresa comenzó a crecer de nuevo. Las ganancias del primer trimestre superaron con creces las expectativas del mercado, pasando de grandes pérdidas a un beneficio neto del 20%. Las acciones comenzaron a subir, de un mínimo de $10 a 40 en solo 3 meses. La reputación que se había perdido regresó lentamente. Los clientes llamaban para felicitarnos. Los empleados sonreían cuando me veían por los pasillos. Las revistas de negocios publicaron historias sin parar sobre el fenómeno Clark Miller. El joven, una vez humillado por sus casi suegros, ahora lidera una de las corporaciones de más rápida recuperación de California. Abrí Forbes en mi escritorio y vi el largo reportaje con mi foto frente a la sede. Del almacén a la oficina del presidente, la inspiradora historia de Clark Miller. Contaban mi viaje desde la boda rota hasta la sorprendente adquisición. Cada artículo se sentía como una medicina. Emocionante pero aleccionador. Papá los leía por teléfono, con voz cálida. Lo has hecho bien, hijo. Pero mantén los pies en la tierra. Sus palabras me estabilizaron en medio del torbellino de la fama. Una vez que los cimientos fueron sólidos, con beneficios estables y empleados leales, decidí celebrar una ceremonia de cambio de nombre, borrando oficialmente el recuerdo del grupo Ellington. Fue una hermosa mañana en el gran auditorio de la empresa, lleno de cientos de accionistas y socios. El aire bullía de expectación, susurros, el aroma de café fresco mezclado con perfume caro. Me paré en el escenario, micrófono en mano, el corazón latiendo como el día que cancelé la boda.
Hoy cerramos el pasado y abrimos el futuro, dije, mi voz resonando en el salón. A partir de ahora, la corporación será conocida como Miller & Company Holdings, un símbolo de transparencia y crecimiento sostenible. El aplauso fue atronador, interminable. Miré a la primera fila y vi a papá de pie, observando en silencio a su hijo poner el punto final al imperio que una vez lo humilló. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero brillaban de orgullo, sus viejos ojos ahora centelleaban como estrellas. No dijo nada, solo asintió levemente, pero ese asentimiento conllevaba toda una vida de sacrificio. Se me hizo un nudo en la garganta, casi llorando en el escenario. Gracias, papá, susurré en mi corazón. La ceremonia terminó en vítores. Después del cambio de nombre, papá y yo nos mudamos a una villa junto al lago, una de sus propiedades anónimas en las afueras de California, rodeada de aguas brillantes y un frondoso bosque. Por primera vez, tuvimos verdadera paz. Por las mañanas pescábamos junto al lago, el suave murmullo del agua, el olor a tierra húmeda. Papá me enseñó a poner el cebo. Paciencia, hijo. El pez picará. Por las tardes, revisábamos informes financieros en la espaciosa sala de estar, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Por las noches, nos sentábamos junto a la chimenea hablando del futuro, expansión global, inversiones en tecnología verde. Le preparé un despacho a papá, llamándolo la sala del asesor. Un gran escritorio de madera, estanterías llenas de libros de inversión y una vieja foto de mamá en la pared. Este es mi agradecimiento para ti, papá, dije, con la voz densa de emoción mientras se lo mostraba. Me criaste de la nada y me enseñaste que incluso cuando el mundo te da la espalda, nos mantenemos firmes en nuestros valores. Me abrazó, con la voz temblorosa, hijo, yo soy el afortunado de tenerte. Esos momentos me llenaron de una felicidad silenciosa y abrumadora. La vida ya no era una batalla. Era la paz que nos habíamos ganado. Una tarde tranquila, mientras estaba en el balcón, observando el lago brillar bajo la luz dorada del sol, la puerta de la villa de repente chirrió al abrirse. El sonido me sacó de mis pensamientos. Me giré y mi corazón se encogió. Lacey estaba allí, con el rostro demacrado, el pelo despeinado y desordenado, los ojos enrojecidos por las noches en vela. Ya no se parecía a la heredera de antes. Sin vestidos glamurosos, sin joyas brillantes. Solo una mujer rota con una camisa vieja y vaqueros gastados, las manos temblando sobre su bolso. Caminó lentamente hacia mí, con un aspecto tan derrotado que me tomó por sorpresa. Clark, por favor, déjame verte una última vez, susurró, con la voz quebrada como si esperara que la echara. Mi corazón se aceleró, una oleada de viejas emociones surgiendo, no ira, sino una mezcla de recuerdos. Lacey, la mujer a la que una vez amé profundamente, ahora estaba ante mí como un fantasma del pasado. Salí a la puerta, no enojado, no herido, simplemente tranquilo como si me enfrentara a una extraña familiar. La brisa del lago traía el fresco aroma del agua, pero el aire entre nosotros era pesado. Lacey se derrumbó en el momento en que nuestras miradas se encontraron, las lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. Clark, lo he perdido todo. Reputación, amigos, estatus, todo se fue después del escándalo. Mi familia está destruida. Papá se enfrenta a la cárcel. Mamá no quiere salir de casa. ¿Y yo? No puedo dormir porque ese momento me persigue cada noche. Hizo una pausa, con la respiración entrecortada. El momento en que me reí de tu padre en nuestra boda. No sé por qué estaba tan ciega. Ahora, cuando lo pienso, solo quiero desaparecer de la vergüenza. Lo siento de verdad. No puedo dormir por la culpa. Su voz se quebró, sus ojos hinchados. Lo siento, Clark. No porque espere tu perdón o quiera que vuelvas. Sé que no tengo derecho. Solo necesitaba decirlo para poder volver a respirar. La culpa me está consumiendo día tras día. La miré durante un largo rato, asimilando cada detalle. Ojos hinchados, piel cenicienta, manos temblorosas. Me dolía el corazón. Una vez soñé con una vida con ella, citas en la playa, besos bajo la luna. Pero luego recordé la boda. Su sonrisa despreocupada cuando Marcos se burló de mi padre. La forma en que me sujetó el brazo para evitar que montara una escena. El dolor todavía estaba allí,
pero ya no era agudo. Solo una cicatriz curada. Respiré hondo y hablé con suavidad. Lacey, algunas cosas no necesitan venganza. Solo necesitan dejarse ir. Yo lo he dejado ir, y tú también deberías. Te deseo una nueva vida, una a la que realmente pertenezcas. Ella se desplomó, sollozando entre sus manos frente a la puerta de la villa, sus gritos resonando en la brisa del atardecer. Me di la vuelta y volví a entrar en la villa sin mirar atrás, con el corazón pesado pero ligero. Ese fue nuestro encuentro final, el cierre del viejo capítulo. Papá estaba adentro, detrás de las grandes puertas de cristal que daban al lago. Había observado toda la conversación, pero no dijo nada. Sin interferencias, sin juicios. Cuando entré, se acercó y simplemente me puso una mano cálida en el hombro. Un solo toque suave, pero conllevaba orgullo, comprensión y el alivio compartido de que finalmente habíamos escapado de las sombras del pasado. Papá y yo salimos al porche y nos sentamos a la orilla del agua. El lago brillaba en el atardecer dorado anaranjado. No necesitábamos palabras. El silencio lo decía todo. La brisa del atardecer barrió el lago, llevándose los últimos ecos de ese encuentro. Y en ese momento, supe que a partir de aquí comenzaba una vida verdaderamente nueva para padre e hijo. Hace solo unos meses, todavía era Clark Miller, el trabajador de almacén corriente, humillado frente a 500 invitados de élite. Ahora soy el presidente de Miller & Company Holdings. Una corporación que resurge de sus cenizas. Sin embargo, mientras me siento junto a mi padre viendo el atardecer, me doy cuenta de que todos estos cambios son solo superficiales. Después de todo, he aprendido la lección más profunda de todas. La verdadera riqueza no se mide por el dinero o el poder, sino por las personas que todavía están a tu lado cuando no tienes nada. El día que la boda se vino abajo, cuando todo se desmoronó ante mis ojos, solo me quedaba una persona, mi padre. Y eso fue suficiente para que me levantara. Suficiente para luchar y suficiente para ganar. Papá nunca fue rico en el sentido convencional. Era rico en amor, rico en sacrificio silencioso. Durante esos años duros y pobres en nuestra pequeña casa de madera, nunca me dejó sentir que me faltaba algo. Me enseñó que una comida sencilla compartida juntos vale más que 1000 banquetes. Y ahora, cuando lo tenemos todo, atesoro esa lección aún más. Entiendo que la piedad filial no son palabras bonitas. Es atreverse a levantarse cuando insultan a tu padre. Atreverse a elegir lo correcto, aunque te cueste la fama, el amor o tu futuro entero. Ese día en la boda, cuando Marcos llamó a mi padre basura del campo, cuando Lacey se rió y no hizo nada para detenerlo, elegí a mi padre por encima de un matrimonio falso. Recuerdo el momento con claridad. Mi corazón se encogió, la rabia explotó como el fuego. Arrojé el ramo al suelo, grité que la boda se cancelaba y salí del salón con mi padre. Todos pensaron que estaba loco, pero yo sabía que era la elección correcta. La piedad filial no es arrodillarse y pedir perdón por quienes insultan a tus padres. Es proteger a tu familia a cualquier costo. Papá sacrificó toda su vida por mí, criándome solo después de la muerte de mamá, matándose a trabajar para que yo pudiera estudiar, enseñándome a ser una persona decente. Nunca pidió nada, solo quería que yo fuera feliz. Y en ese momento, le correspondí eligiéndolo a él por encima del prestigio barato de los Ellington. Ahora, sentado junto al lago, pienso en esas largas noches después de la boda, conduciendo a casa con papá en un pesado silencio, pero lleno de resolución. No me arrepiento, le dije, y él solo asintió, con los ojos brillando de gratitud. Esa lección está grabada en mi corazón. La piedad filial es acción, no palabras vacías. Exige coraje y, a veces, hay que sacrificarlo todo. Pero la recompensa es la paz. Como este momento junto a papá, sin remordimientos. La lección más grande que aprendí es esta: elige a alguien que respete a tus padres, porque una persona que no respeta a tu familia, tarde o temprano, dejará de respetarte a ti. Lacey nunca respetó de verdad a mi padre. Lo veía como un obstáculo en su mundo de alta sociedad. Me sujetó del brazo y me dijo que no montara una escena cuando lo insultaron porque temía la vergüenza. Eso no era amor. Era egoísmo. Si no podía respetar de dónde venía, eventualmente habría despreciado quién soy. Recuerdo las cenas familiares de los Ellington.
Y Liz insinuando que mi padre era rústico. Brandley recordándole a Lacey que merecía algo mejor. Lacey nunca lo defendió. Solo sonreía incómoda o cambiaba de tema. No odio a Lacey. Solo siento lástima por alguien que se perdió en la arrogancia de su familia. No queda odio en mí, solo la comprensión de que el perdón también es una forma de victoria. Lacey solía ser la chica alegre y fuerte que amaba. Pero bajo la presión de su familia, se convirtió en una versión de ellos. Arrogante, calculadora, menospreciando a los demás. Cuando lloró en la puerta de la villa, no me enojé. Solo sentí pena de que se hubiera perdido a sí misma. Podría haber sido diferente si se hubiera levantado ese día. Pero no lo hizo. Y ahora enfrenta las consecuencias. No busqué venganza haciéndole más daño. La dejé ir y le deseé una nueva vida. Eso es misericordia, y me hace más fuerte. El odio solo nos encadena al pasado. El perdón nos libera para vivir. Papá me enseñó eso. Hijo, el perdón no es debilidad, es fuerza. Y tenía razón. Después de ese encuentro, me sentí más ligero, como si la última carga se hubiera desprendido. Para mí, el éxito no es convertirme en director general o ser dueño de una corporación. Es mantener mi corazón decente incluso cuando tengo el poder de aplastar a otros. Tengo ese poder. Podría haber demandado a los Ellington aún más, expuesto más escándalos, pero elegí no hacerlo. Elegí construir, salvar la empresa, proteger empleos, ser transparente con los accionistas. El éxito es mirarme al espejo y seguir viendo al Clark amable, no corrompido por el poder. Papá me lo recuerda, hijo, el poder es un arma de doble filo. Y yo mantengo esa hoja afilada para el bien. Entiendo que la mayor venganza no es hacer sufrir a los demás. Es construir una vida tan feliz que tengan que bajar la mirada cada vez que se mencione tu nombre. No necesito ver a los Ellington sufriendo para sentirme satisfecho. Solo necesito vivir bien junto a mi padre, dirigiendo una empresa exitosa, y dejar que escuchen el nombre Miller & Company y se arrepientan. Esa es la venganza más refinada. Los meses con papá en la villa junto al lago me han demostrado que lo más preciado que gané no fue la corporación ni la riqueza. Fueron los momentos tranquilos que compartimos en la cena. Comidas sencillas de verduras de nuestro huerto y pescado del lago, llenas de risas. Sencillo, pero mucho mejor que cualquier banquete elegante, dice papá, y yo me río a carcajadas. Finalmente, mi consejo para cualquiera, no temas perder lo que nunca fue tuyo. Lo que más debes temer es perder tu autorrespeto mientras te aferras a lo que no mereces. Estoy en el porche, viendo el atardecer reflejado en el lago, sintiendo cada pérdida, cada batalla, cada cicatriz. Y sé que mi viaje no terminó con la venganza. Comenzó con una nueva vida, libre y ya no ensombrecida por la oscuridad de nadie más.